Vamos a otro tema que está al centro de la agenda y que ha generado muchas reacciones, mucha polémica. La Corte Suprema acogió finalmente el recurso de nulidad presentado por la defensa de Martín Pradenas por considerar que sí hubo falta de imparcialidad de parte de uno de los jueces redactores. Esto debido a comentarios que hizo anteriormente en redes sociales. Una resolución que implica un nuevo juicio oral contra el imputado, quien va a permanecer en prisión preventiva. Vamos a profundizar en este tema. Estamos junto a la directora del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Diego Portales, Alejandra Castillo. Muchísimas gracias, Alejandra, por estar con nosotros y bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Encantada de estar acá. A ver, este es un caso bien polémico. Tiene varias cosas. Ha sido un caso muy mediático, uno de los casos, pero además de todos los que se le imputan a Martín Pradenas, se había filtrado esta nulidad que finalmente tiene un fallo dividido. Pero una de las cosas que se ha puesto sobre la mesa es que aquí el tener que repetir el proceso significa una revictimización de las familias que están incluidas en los delitos y en los ilícitos. ¿Eso no es suficiente argumento para contrarrestar el argumento que entiendo pesa en los jueces que anulan esto, que es que el juez había dejado de lado la objetividad, que fue parcial, no imparcial? Bueno, evidentemente el juicio se anuló porque efectivamente adolece de un vicio de imparcialidad, es decir, uno de los jueces no sería totalmente neutral en la emisión del fallo y no se sabe hasta qué punto esto podría haber influido en la decisión de los otros jueces porque es un organismo colegiado, no son tres. La revictimización no es un argumento que tenga un peso específico suficiente como para mermar un derecho fundamental, que es el derecho a un derecho justo, a un juicio justo a través de un juez neutro, ¿no? Como está resguardado en la Constitución Política de Chile y en los tratados internacionales. Entonces, evidentemente es un proceso por el que es terrible, es doloroso, es injusto también con las víctimas, pero la revictimización también ocurre en cada minuto en que se pone en la boca también de la prensa, por ejemplo, el nombre de las víctimas. Es decir, hay una constante revictimización y yo creo que poner el foco en el proceso, donde esto está en contrapeso con un derecho fundamental, no me parece que tenga tanto peso como para entender que tiene que darle validez al primer juicio. O sea, eso es impensado. Lo que pasa es que esa ha sido parte de las críticas. Yo escuchaba las declaraciones de la ministra Orellana, por ejemplo, que decía justamente eso, que le parecía muy doloroso para las víctimas, que en el fondo van a tener que volver a repetir el proceso. Pero claro, entiendo también que esto se ajusta a derecho y que podría ser algo que cualquier imputado pudiera alegar si es que sintiera que hay un juez que no está siendo suficientemente objetivo, ¿no? Es decir, cualquiera de las partes lo podría alegar. Si es que hay un juicio a donde uno considera que se han vulnerado los derechos fundamentales de las personas, de los intervinientes en el proceso, podría elevar un recurso de nulidad y podría ser anulado el juicio. Es un derecho. Entonces, evidentemente es doloroso y yo creo que es lógico, hay que reconocer el dolor y hay que empatizar con eso, ¿no? Pero también detrás hay que ver que hay procesos que deben funcionar y que eso da cuenta de un Estado democrático de derecho. Negar ese derecho es algo que yo creo que Chile no desea, ¿no? Esto le da validez también a la decisión judicial. Es decir, si no fuera así, uno no tendría esa sensación de justicia que es la que yo creo todo el mundo quiere tener al final de un juicio, especialmente doloroso como este. Claro, lo que pasa es que también hay quienes han dicho, pucha, pero ¿cómo no pesa más el fondo que esto, que a lo mejor es más accesorio? Y eso tú como abogada nos tendrás que decir si es tan accesorio. Estoy poniendo sobre la mesa los reparos de aquellas mujeres que han ido fuera de tribunales a manifestarse, las manifestaciones o las declaraciones públicas que cuestionan esta decisión. Algunos dicen, pucha, pero es que además la determinación de la Corte Suprema dice que aquí no se cuestionan las pruebas, que no se cuestiona la forma en que se hizo el proceso, lo que se cuestiona es la actuación posterior o durante, digamos, la resolución que tiene este juez y a través de redes sociales. Algunos lo ven como algo no tan grave. ¿Es algo grave efectivamente? ¿Un juez está llamado a mantener absoluto silencio, absoluta reserva de los casos que está llevando adelante? A ver, dos cosas. Primero, la validez procedimental es fundamental para que el proceso efectivamente sea un proceso justo y adecuado conforme a derecho, conforme a la Constitución, conforme a los tratados internacionales. No solamente el fondo, no solamente la correcta aplicación de, por ejemplo, un homicidio o una lesión, sino que también el proceso es lo que le da validez Ya, por tanto, no es accesorio, al resultado. dices tú. Está en el No es mismo accesorio. nivel. Por supuesto que no. Además que, como yo le explicaba, es una cuestión que no solo es un derecho fundamental, es decir, está resguardado en la Constitución el derecho a un juicio llevado a cabo por un juez imparcial, un juicio justo, un juez neutral, y eso en este caso
aparentemente no habría tenido lugar y eso es lo que dictaminó la Corte Suprema. Si es tan grave o no, uno podría cuestionar hasta qué punto, porque en realidad no queda tan claro si solo fueron dichos propiamente tal emitidos de su boca, si fue un repost, en cualquier caso, en cualquier Entendemos que es un escenario, repost. es una actuación totalmente poco cautelosa por parte de un magistrado, ¿no? Que es una autoridad pública. Y dicho eso, sí es suficiente, y eso es así, para sembrar la duda respecto a la imparcialidad. Y habiendo Mm. una duda respecto a la imparcialidad, basta para poder cuestionar la legitimidad del juicio. Es decir, eso es así. Ya, Eh, entonces aquí dígame. podríamos decir que el juez fue imprudente y que ahí en el fondo se entiende esta resolución. Ahora, yo leía a algunos expertos que decían, Alejandra, que esto era, no sé si inédito, pero que sí sentaba un precedente, porque también estamos en un mundo un poco distinto con las redes sociales. A lo mejor antes estas cosas ni se sabían, a lo mejor un juez podía decir, no sé, en una reunión privada, que entiendo que tampoco corresponde, algo que lo hiciera eventualmente tomar partido, pero a lo mejor eso no se conocía. Pero hoy día con las redes estamos tan expuestos que también algunos, no sé si en el fondo lo rescataban, lo resaltaban o lo valoraban, pero decían, ojo, porque esto sienta un precedente también de qué tan cuidadosos deben ser todos los participantes de un proceso, de un juicio, al momento de entregar algún tipo de opinión, antecedentes, detalles, etcétera. No sé si coincides con esa mirada. Por cierto, yo creo que esto va a marcar un antes y un después y a mí me parece correcto que así sea. Es decir, yo creo que el manejo irresponsable de redes sociales, de dichos en prensa, etcétera, debe, en algún punto, tiene una repercusión en la función pública, ¿no? El juez tiene un deber de probidad más elevado que el resto de los ciudadanos. Entonces, en ese sentido, se debe también un poco a la dignidad del cargo y requiere de un comportamiento particular. Claro, evidentemente a través de redes sociales uno ve más la imparcialidad de lo que antes ocurría, por ejemplo, en reuniones sociales cerradas, etcétera. Pero hay una cuestión muy importante y es que la imparcialidad, la neutralidad, no solamente debe estar en los hechos, sino que también en las formas. Debe parecer imparcial. Debe ser imparcial y parecer imparcial. Y en este caso, aparentemente, no ocurre ninguna de las dos cosas. Ya, y aunque no sepamos si es que efectivamente en su decisión esto influyó o no influyó, digamos, si es que, Uno no porque, tiene cómo saberlo. En claro, definitiva, uno no se puede meter dentro de la cabeza de los jueces, ¿no? Uno lo percibe a través de pruebas indiciarias. ¿Y qué más prueba indiciaria que esto respecto de la duda sobre lo imparcial que es? Si es poco cauteloso, poco criterioso, eso ya es otra cuestión. ya. Pero yo como abogada defensora hubiera hecho exactamente lo mismo. Hubiera presentado un recurso de nulidad por imparcialidad. ¿Debería haber sanciones para ese juez? Porque aquí, en el fondo, las repercusiones de esa imprudencia son súper grandes. Con Sí. lo que hablábamos al comienzo, lo que significa para las familias tener que volver a pasar por un juicio oral, volver a ver pruebas, volver a ver la exposición. Es un proceso bien duro que, en el fondo, tú también me dices, lo reconoces, que no tiene nada que ver con cuestionar la decisión, sino más bien hacer el punto. ¿Debería haber sanciones? ¿Una falta grave? Bueno, hay sanciones administrativas. Yo la verdad es que las sanciones administrativas no las conozco del todo, Porque pero entiendo que un deberían haber sumario al algunas menos no. Eso sanciones sí. administrativas. A nivel de Poder Judicial, yo no sé en qué punto, cuáles son los deberes. Sí hay un deber genérico de probidad, es decir, eso sí. Y yo creo que este sería una falta a eso, ¿no? Porque además la consecuencia que tuvo es muy grave. Es decir, no es simplemente un dicho impertinente, sino que también tiene, o sea, anuló un juicio básicamente a raíz de eso. Pero sí, yo creo que deberían haber sanciones para el juez en el caso concreto. ¿Juega algún rol o podemos aclarar el rol que juega en casos como este el enfoque de género? Porque aquí también se le ha pedido a la justicia que vaya avanzando en su mirada de los fallos con enfoque de género. Y para algunos, y sobre todo para algunas, la lectura de eso es que el enfoque de género debiese haber estado por encima y se debiese haber considerado que aquí hay mujeres víctimas y que por lo tanto cómo se va a revictimizar a sus familias y no se va a hacer justicia. Estoy poniendo sobre la mesa parte de la interpretación de lo que se ha dicho. ¿De qué hablamos cuando hablamos de mirada con enfoque de género de parte de la justicia? Y en el fondo, me imagino que eso nunca puede ser entendido como algo que sobrepase los derechos que pudiera tener cualquier imputado o cualquiera de las partes, ¿no? Bueno, eso es esencial, es decir, tener un enfoque de género no puede mermar los derechos procesales fundamentales de las personas, es decir, eso no puede ser así. Uno no puede bajar el estándar probatorio a raíz del enfoque de género, porque hay derechos fundamentales y derechos involucrados, derechos humanos involucrados en el desarrollo de un proceso, ¿no? Sostener lo contrario a mí me parecería apoyar procesos que son arbitrarios y eso no corresponde. Ya. Luego, dicho eso, luego, ¿qué significa tener una decisión con enfoque
de género significa poder emitir una resolución judicial desprovista de sesgos, pero esto no solamente tiene que ver con mujeres, ¿no? El género y la equidad en perspectiva de género apunta a equidad entre hombres y mujeres y también involucra al colectivo LGBTIQ+. Entonces, esa errada concepción respecto a que hay mujeres involucradas, ergo tiene que haber un enfoque de género, a mí me parece que no es la correcta. Ya. También porque hay delitos a donde hay víctimas que son mujeres, pero que no tienen algún motivo vinculado con el género. Es decir, no todo delito donde hay una mujer víctima es un delito, es un supuesto donde tenga que haber un enfoque de género. Dicho eso, evidentemente deberíamos avanzar hacia políticas públicas largoplacistas, sobre todo políticas administrativas, que recojan las buenas prácticas en materias de equidad de género, ¿no? Que eso no se está haciendo. Ya. La criminalización no es la vía para establecer la equidad de género. Ya, pero me imagino que entonces cuando se habla de tener procesos con mirada de género puede tener que ver con, no sé, liberarse de ciertos estereotipos. Esto mismo que tú dices, porque al final el creer que porque hay una mujer entonces hay que tener un trato distinto, no es así. En el fondo es que cada cosa se analice en su mérito y que no haya a lo mejor prejuicios que generan una brecha negativa para ciertos grupos, porque sí podría ser que culturalmente tenemos arraigadas ciertas figuras, no sé, que la mujer es la que se hace cargo de los niños, que el hombre es el proveedor, hoy día hay mujeres proveedoras, hay hombres que se hacen cargo de los niños, tiene que ver con dejar como esos estereotipos que a lo mejor caricaturizaban y que eran injustos para algunos grupos o para algunas personas, por lo que entiendo. Exactamente, eso es eso mismo, es desprenderse de los prejuicios y de los roles preestablecidos socialmente. Ya. Y si tú te fijas, al final, hoy día, con la ley, por ejemplo, sobre registro de deudores de pensiones alimenticias, si bien hay una gran mayoría que son masculinas, también hay deudoras y la ley a ellas no las afecta. Entonces, ahí hay una errada concepción respecto del género, porque dejamos en peor posición a ese 10% de mujeres, de hombres que se hacen cargo de su hijo y se los castiga por eso al final. Claro. Luego, por otra parte, en materia de juicio propiamente tal, la idea de un juicio, evidentemente, si hay un supuesto de violación, yo voy a tomar una decisión sobre la base de ese supuesto, de ese hecho concreto. Y la persona que está indagando o una de las partes en el juicio no tendría por qué indagar respecto a el historial sexual de la víctima. Es decir, eso es totalmente impertinente. Entonces, ese tipo de cuestiones son las cuestiones que uno diría, bueno, aquí, si uno estuviera realizando un juicio realmente con enfoque de género, ahí debería haber algún tipo de acción disciplinaria en buenas prácticas en el juicio que no permita ese tipo de interrogatorios, ¿no? O decir, bueno, pero usted usaba poca ropa, ¿no? Usted lo buscó. Ese tipo de cuestiones. Claro. Pero eso no implica, y eso es lo que a mí me aterroriza también con la nueva ley que es sobre suicidio femicida, que la defensa, por ejemplo, no pueda interrogar o contrainterrogar a su víctima, porque ahí también tenemos el otro problema, que esto afecta a la igualdad de armas en el juicio. Claro, ahí se podría generar una discriminación positiva que se termine como, no sé, como dando un estatus más elevado, digamos, o dejando a personas que están beneficiadas, por ejemplo, por su género. Es que ni siquiera una discriminación positiva, porque la discriminación positiva tiende a tener efectos positivos en largo plazo. Aquí simplemente yo estoy afectando al derecho a una defensa justa y adecuada. Si es que yo estoy limitando las posibilidades de los abogados defensores en el juicio concreto. Alejandra, vamos a lo que a mí me parece lo más delicado de lo que viene. Y aquí siempre uno tiene la duda de hasta qué punto la ley es la que permite hacer justicia y hasta qué punto esa ley está influida por el criterio que aplican los jueces. Porque aquí todo es como interpretativo. La ley es interpretativa y a los jueces le corresponde aplicarla. En derecho, por supuesto, y con los procedimientos adecuados. Pero que se haga un nuevo juicio, pero con un nuevo juez, ¿puede cambiar el resultado? En el fondo, cambiar de juez puede cambiar el resultado, o las familias implicadas deberían estar tranquilas porque aquí no se está cuestionando el fondo, no se está cuestionando el enfoque de género, no se están cuestionando las pruebas, por lo tanto, que se cambie el juez debiese tener más o menos el mismo resultado si nos apegamos al proceso y a la ley que ya vimos en la primera instancia. No. Evidentemente no, porque de hecho esta no es una reapertura de juicio, esto no es una apelación, es un recurso de nulidad. Sí. Y en la introducción usted misma lo dijo, aquí se anula el juicio, se anula tanto la sentencia definitiva como el proceso en su totalidad. ¿Qué implica eso? Que se hace un nuevo proceso. Y por eso es tan duro también para la familia de las víctimas, porque en el fondo tienen que volver a tomarse las declaraciones, volver a prestarse las pericias, etcétera, etcétera, y volver a valorarse todo eso por parte de un nuevo órgano adjudicador, es decir, un nuevo tribunal. Ese nuevo
tribunal podría llegar perfectamente y en el marco de la legalidad a una sentencia absolutoria o una sentencia con una condena más gravosa. Eso está todo dentro del marco de la legalidad permitido. Ya, Y evidentemente todo es interpretativo, es decir, eso. si es que uno tiene una ley, el juez tiene que interpretarlo porque es lógico, es decir, el legislador no dicta la sentencia, lo hace el juez por Claro, separación de poderes. pero si se llega a otra convicción va a ser necesariamente porque hay otra interpretación por parte del tribunal, o sea, porque en el fondo se supone que los factores van a ser lo mismo, que lo único que debería cambiar aquí es la persona que va a tener que ponderar la prueba, el procedimiento, etcétera, ¿o no? O sea, aquí en el fondo sí, claro, queda pero demostrado que eso es central. la interpretación del juez es súper relevante. Los jueces no son robóticos, es decir, los jueces no son autómatas, ellos tienen que valorar la prueba y son personas. Por supuesto que un juez puede llegar a una determinación y el otro puede llegar a otra determinación, porque aparte hay normas en el Código Penal y Procesal Penal que son facultativas. Por ejemplo, la determinación de pena señala el juez podrá aplicar el marco penal inferior, podrá aplicar el marco penal superior, etcétera. Esas son todas facultades que tiene el juez y está bien que así sea. Por supuesto que hay un factor subjetivo dependiendo del juez y de hecho eso es lo que se está cuestionando en este caso, que el factor subjetivo fue excesivo, ¿no? Y por eso tenemos un juez que no era parcial, no era imparcial. ¿Pueden llegar a resultados disímiles? Por supuesto que sí. Es decir, eso es una de las cuestiones que garantiza además el contrapeso en el proceso mismo, ¿no? La posibilidad de poder recurrir, el derecho al recurso es precisamente eso, es un derecho, ¿no? Que se revisa un proceso que tiene algún vicio de legitimidad. Bien, pues Alejandra Castillo, directora del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Diego Portales, gracias por ayudarnos a profundizar, a entender mejor también lo que significa esta nulidad del proceso y nos vamos a quedar, por supuesto, pendientes a este nuevo juicio que se va a tener que enfrentar en este caso. Muchísimas gracias, que tengas muy buen día. Gracias, igualmente. Adiós. Nos vemos.